desatado toda una tormenta alrededor del audio que emitiéramos esta semana, en el cual Jorge Barata declara en una audiencia sobre el caso, sobre el mega caso Odebrecht, declara conocer a los Gustavos, a Gustavo Mome Seminario y a Gustavo Gorriti. Bueno, han saltado hasta el techo, están nerviosísimos, están asustadísimos, no saben qué más hacer. Y tanto Gorriti como su defensora más acérrima, Rosa María Palacios, han salido con el sable desenvainado, dispuestos a acabar y no dejar títere con cabeza entre todos aquellos que nos atrevemos a nombrar su sacro nombre en vano. Vamos a ver lo que ha escrito Rosa María Palacios para que tengan ustedes una idea del nivel de crispación que existe en el sector caviar. No, ese no es el tuit, por Dios. Ese es un tuit de hace 1 millón de años. No, no tienen el tuit. ¿Puedes pasarle, por favor, el tuit? Gracias. Bueno, el asunto es que Gustavo Gorriti ha publicado hoy un artículo largo y tedioso tratando de decir que el audio que nosotros hemos emitido, en el cual Barata declara o admite que conoce a Gustavo Mome y a Gustavo Gorriti, es un audio malévolamente editado. El artículo de Gorriti se llama Anatomía de una difamación. O sea, él asume ya a priori que esta es una difamación, cuando es muy curioso que para probar que nuestra información es difamatoria, él publica el íntegro de la grabación. Es decir, Claudia Toro, de CTV Televisión, nos proporcionó una conversación que ustedes escucharon hace 2 noches, ¿verdad? En la cual Barata es interrogado por el abogado Pacheco Mandujano sobre la relación que tendrían con Gorriti y con Mome. Y esta parte de la conversación o del interrogatorio la emitimos aquí, ¿no? ¿Por qué era noticia? Porque Barata, el acusado más importante del mega caso de corrupción de Odebrecht, admitía haber conocido a los Gustavos, a Gustavo Mome Seminario, dueño del diario La República, y a Gustavo Gorriti Lembogen, cabeza y mandamás de IDL Reporteros y casi fiscal de la Nación ad hoc, ¿no? El personaje más poderoso del Ministerio Público. Pues bien, nosotros emitimos esta partecita del audio y ellos están tan nerviosos que para probar que nosotros los estamos difamando, han publicado el íntegro del video de esa audiencia o de ese interrogatorio. Entonces, ¿por qué está mal que este programa publique un audio que fue hecho público por CTV Televisión de Claudia Toro, y está muy bien que Gustavo Gorriti, en su diario aliado La República, publique el íntegro del video de ese mismo interrogatorio? Está mal cuando lo hacemos nosotros, está bien cuando lo hacen ellos. Malévolamente editado, dice. Groseramente editado, dice Rosa María. ¿Ya tienen el tuit? Sí, ya está. A ver. Este es un tuit del día de hoy en el cual Rosa María Palacios dice: este es el sitio difamatorio de propiedad de Claudia Toro, según revela Gustavo Gorriti. Un audio groseramente editado, muy estúpido para que alguien lo crea o lo siga. ¿Cuál es el interés de esta periodista de Willax? ¿Cuál el del abogado de los prófugos Monteverde y Carmona? Rosa María se refiere a Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, que son los patrocinados, los defendidos del abogado que hoy día estará con nosotros aclarando lo que ha ocurrido aquí. Pero vamos a ver qué cosa dijo realmente Barata, porque todo este mare magnum se ha generado en torno a la molestia de los Gustavos de que Willax haya hecho pública esta revelación. ¿Es una revelación que Barata conozca a Mome y a Gorriti? Por supuesto que lo es. Si en vez de admitir que conoce a Gorriti y a Mome, Barata hubiera dicho: conozco a Philip Butters, hubiera sido portada de La República. Es más, Philip Butters estaría con prisión preventiva dictada por José Domingo Pérez
en el término de la distancia. Pero como dijo, conozco a Gorriti, prácticamente el jefe de José Domingo Pérez, y conozco a Mome, que es el dueño del diario y del canal, ¿no?, que les mueve todos los temitas. Entonces, está mal, es difamación. Vamos a primero escuchar y ver lo que hay en este audio, en el cual el abogado de Monteverde y Carmona, el doctor Pacheco Mandujano, interroga a Barata y Barata admite conocer a Gorriti y Mome. Ustedes me dirán si nosotros hemos torcido, distorsionado, editado groseramente, como dice Rosa María Palacios, o si dice básicamente lo mismo en el audio que pusimos hace 2 días que en el video que ha emitido el sitio web de la República en un largo artículo de Gustavo Gorriti y que nos lleva a preguntarnos cómo obtuvo Gustavo Gorriti este video exclusivo. ¿Por qué es exclusivo cuando lo tiene Gorriti y es difamatorio, oscuro y malévolo cuando lo tiene Claudia Toro? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a escuchar la prueba que ha mostrado hoy día Gustavo Gorriti de que acá hay una campaña siniestra, ¿no?, contra la mayoría decente, la mayoría moral de esta ciudad. Adelante. Ustedes contrataban la participación de periodistas televisivos y o radiales que pudieran hacer promociones y campañas de difusión del trabajo de Odebrecht en Perú. Sí. Las contrataciones eran con periodísticas o con periodistas específicos también. Con periodistas específicos también. ¿Podría decirnos, en función de lo que recuerda, con qué periodistas trabajaba Odebrecht, por ejemplo, para poder llevar a cabo estas labores? Oiga, yo en verdad que nunca traté directamente el asunto. Había una gente nuestra que estaba responsable por la relación con imprensa y toda esa historia. Y más bien quien podría responder esto es el señor Raimundo Serra. Yo no he estado con ningún periodista en ese sentido. Pero por el tiempo que usted llevó trabajando aquí en el Perú como superintendente, debe haber tenido relaciones seguramente con algunos periodistas, políticos, etcétera. Sí, había mucha relación con muchos periodistas. Claro que sí. Entonces, le voy a preguntar, ¿conoce usted al señor Gustavo Mome, por ejemplo? Gustavo Mome. Sí, he estado 2 veces en su canal de televisión. Ya. Cuando estábamos justamente apresentando la empresa y todo eso. ¿Qué relación de amistad o relación profesional tenía usted con el señor Gustavo Mome? No tenía una relación. Gustavo Mome es de la República. De la República, claro. Sí, no me acuerdo de haber tenido una relación. He estado con él 2 veces o 3 en algunos eventos sociales, pero no tenía una relación. Correcto, entiendo. ¿Conoció usted, por ejemplo, al señor Gustavo Gorriti, el Emboje? Sí, conocí a señor Gustavo Gorriti. ¿Ha trabajado Odebrecht con el señor Gustavo Mome, por ejemplo? No creo que hayamos trabajado con él, ni con el señor Gustavo Gorriti. No eran personas muy simpatizantes de Odebrecht, al contrario. Ya. Personas que siempre criticaban la empresa, siempre... Doctor, disculpe, ¿podría, por favor, mencionar cuál es la pertinencia de esas preguntas de la defensa para la investigación? Porque no se está siguiendo la investigación respecto a periodistas, por favor, doctor fiscal. Bueno, la pertinencia es, primero, porque forma parte del caso. A través de la comisión PARI se ha introducido la presencia de varios periodistas que han guardado relación con los casos que se están investigando. Ya, doctora, señor fiscal, considero que no son pertinentes. Sí, considero que las preguntas no son pertinentes toda vez de que no se esté marcando la investigación en base a la participación de estos periodistas.
Muy bien, han escuchado ustedes el íntegro del video exclusivo que obtuvo IDL Reporteros y La República, que tienen un acceso privilegiado al material del Ministerio Público, ¿no? Ellos siguen teniendo acceso de primera mano, consiguen la información antes, ¿no? Anuncian el operativo, el allanamiento contra Alan García antes que el fiscal se entere, ¿no? Siempre saben todo antes que los demás. Siempre tienen el material de fiscalía en exclusiva. Y entonces Gorriti, que se araña porque Claudia Toro obtuvo un fragmento de esta conversación, para desmentir y decir que todo es una campaña, pone el video completo. Primero, felicidades, ¿no? Porque qué buenas fuentes tiene el señor Gorriti, que obtiene todo el material calientito de fiscalía siempre. Y segundo, ¿qué cosa demuestra esta parte que ellos decían que habíamos editado malévolamente? ¿Qué demuestra? Nosotros solamente hemos emitido la parte que se obtuvo. Ojalá hubiéramos obtenido más. Claudia Toro obtuvo solo el audio de una parte. Ustedes han obtenido todo el video, ¿no? Y ahora sabemos que luego de lo que nosotros emitimos había otra pregunta que era: ¿ha trabajado Odebrecht con el señor Gustavo Mome, por ejemplo? Y Barata decía: no creo que hayamos trabajado con él. No decía: no hemos trabajado con él. Decía: no creo que hayamos trabajado con él. No eran personas muy simpatizantes de Odebrecht. Al contrario, siempre criticaban a la empresa. Eran unos periodistas muy críticos. Más o menos como PPK, ¿no? Que era una piedra en el zapato de Odebrecht, ¿se acuerdan? ¿No? PPK era un enemigo acérrimo. Odiaba a Odebrecht, la piedra en el zapato. Bueno, Gorriti parece que era otra piedra en el zapato, y el otro Gustavo también, ¿no? Los zapatos de Odebrecht estaban llenos de piedras. Una piedra llamada PPK, otra piedra llamada Mome y otra piedra llamada Gorriti. Muy, muy adversos, ¿no? Críticos de Odebrecht. Terrible. Muy bien. Y el señor Gorriti dice aquí que el martes 2 por la noche, Humberto Ortiz, me ha llamado Humberto, eso me dolió. Humberto Ortiz dice que define los estándares morales de Willax, se lanzó a inflar con toda la emisión posible de gases digitales la desinformación. Pero si he lanzado lo mismo que tú, gordito. Es exactamente lo mismo. Tú lo pusiste en video, yo lo puse en audio. Tú lo pusiste completo porque tú eres el jefe de José Domingo, yo no. Yo no le puedo ordenar a José Domingo Pérez que me entregue el material como le ordenas tú. Entonces, claro, tú tienes más material, por supuesto. Pero, ¿cuáles son los gases digitales, la desinformación? Si es exactamente la misma audiencia, las mismas preguntas, las mismas respuestas. ¿Cuál es la emisión malévola? No existe. Y hay algo más interesante todavía. El abogado Pacheco Mandujano solicitó a la Fiscalía el video de esta parte de la audiencia. ¿Y qué pasó? Se lo negaron. Así como lo oyen. Se lo negaron a él, pero sí se lo dieron al señor Gustavo Gorriti, que como ya dijimos, es la voz cantante en la Fiscalía. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Están efectivamente aquí en nuestros estudios el abogado Luis Pacheco Mandujano y la periodista Claudia Toro de CTV Televisión. Buenas noches. Beto, buenas noches. Claudia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Beto? Claudia, buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, ambos han sido aludidos, ¿no? En términos bastante ásperos, por decirlo menos, por quienes se sienten ofendidos por la emisión de esta información. Tanto Rosa María Palacios como Gustavo Gorriti están crispados, erizados, escaldados, porque sienten que les han tocado un nervio, ¿no? Es así como cuando el dentista te está taladrando la muela y ¡tum!, te agarró ahí y saltas hasta el techo. Así están. Eso es bueno. Quiere decir que hemos agarrado carne y quiere decir que están asustados. Toledo ya está en Cana, Toledo ya está en el Perú, ¿no? Entonces, nada es gratis. Doctor Pacheco Mandujano, cuéntenos por favor, ¿por qué le pareció relevante, como preguntó la procuradora Claudia Pereda, por qué le pareció relevante interrogar a Barata sobre Mome y Gorriti? Bueno, me veo involucrado en esta situación por el ejercicio de mi profesión. El señor Gorriti, que ha publicado este brulote el día de hoy en el diario La República, pretende deslizar que he sido yo quien ha creado todo este ambiente para publicar el audio. Yo no tengo ningún audio.
Ahí tú me ves, estoy delante de la cámara, esa fue una audiencia, claro. Esa fue una audiencia... No lo veo grabando. No, en absoluto. Esa fue una audiencia a través de Zoom. En efecto, el señor Barata estaba en el Brasil. En Brasil, sí. ¿Y por qué le formulo esa pregunta? Porque la semana anterior, uno de los investigados, que es al mismo tiempo también testigo y se encuentra dentro del marco de protección del acuerdo secreto, manifestó que Odebrecht y particularmente el señor Barata contrataban a un ejército de periodistas que eran muy bien rentados por Odebrecht, por la empresa, y que servían para, bueno, hacer trabajos de difusión en algunas ocasiones y en otros trabajos especiales, ¿no? Eso fue lo que manifestó. Llegó a dar codinomes, inclusive. Vale decir... Alias, efectivamente, de periodistas. Pero este testigo, me disculpa si no puedo revelar el nombre, porque yo sí respeto el carácter reservado de la investigación, hasta que no los fiscales... videos. Yo no lo hago, ¿no? Así que yo no voy a entrar en ese juego. Él lo hace. Gorriti puede. Y eso es delito. Está por encima de la ley. Y eso es delito. Y eso son varios delitos. De eso hablaremos después. Entonces, como el testigo no conocía los nombres, se quedó en el tintero. Por eso es que cuando yo empiezo a formular las preguntas al señor Barata, que no fueron las únicas, hay otras preguntas en relación a mi patrocinada que son de interés. Y a mí no me van a decir qué cosa es lo que yo tengo que preguntar o no. Yo soy el que dirige la defensa de mi patrocinada. Pero la procuradora Perea parece muy ofendida y muy fastidiada por las preguntas que usted hace. Sí. Y cuestiona la relevancia como para callarlo, ¿no? La procuradora en ese momento detuvo, ¿no?, haciendo una objeción en su derecho, señalando que no encontraba la pertinencia. Yo no solamente le di la pertinencia, sino expresé la pertinencia y la conducencia de las preguntas. Y estas estaban en relación precisamente con la declaración anterior que se había dado. Entonces, yo no solamente tenía los nombres de los señores Mome y Gorriti, sino de otros más, y quería preguntarle si el señor Barata los conocía. Pero, a pesar de ello, a pesar de la claridad de mi explicación, la procuradora, haciéndose a la que no entendía, dijo, bueno, yo no veo la pertinencia. Y el fiscal cortó. Yo dejo una constancia. Si tú sigues, si el vídeo está completo, podrás ver de que yo dejo una constancia y digo que quede constancia de que esta es una regla que se está haciendo. Ha sido groseramente editado por Gorriti. Bueno, ahí está precisamente una constancia que yo dejé donde digo, esta regla se está colocando desde este momento que yo empiezo a preguntar. Lo que pasa, doctor, es que es imposible que un medio de comunicación emita el íntegro del video de un interrogatorio, porque habría que ocupar la programación entera de Willax. Es ridículo. El señor Gorriti, como la señora Palacios, saben perfectamente que hay que editar. Ahora, nosotros hubiéramos querido tener que editar, pero no teníamos nada más que ¿un minuto? Más o menos. O menos, ¿no? Ahora, Claudia, ¿por qué crees tú que Rosa María Palacios, que se caracteriza por ser la defensora, la security, ¿no?, de Mome, de Gorriti y demás hierbas, ha saltado directamente contra ti? Pareciera que le han pedido a la única mujer del grupo, ¿no?, que se encargue de pechar a Claudia Toro, porque lo que dice, aparte de ofensivo, es una mentira gigante. Ella está sosteniendo que tú tienes un sitio difamatorio, dice, ¿no?, que el audio está groseramente editado y que dan a entender que tú sigues siendo una periodista de Willax que tiene una especie de medio paralelo, ¿no?, como parte de una organización siniestra, cuando tú has tenido que salir de Willax y has dejado de trabajar en este programa para poder emprender tu proyecto personal. Así es. ¿Cuál es tu explicación? ¿Por qué esta reacción desmesurada, enloquecida de Rosa María? Yo creo que toda empleada que tiene este síndrome de subordinación cree que ese es el perfil conductual de todas las personas
que trabajan como periodistas profesionales. La señora, para empezar, es una bloguera. Ella no es periodista. Durante 20 años, desde que tengo uso de razón, porque la señora tiene el doble de aquello, cree que ejerce el periodismo y ella no lo ejerce. Ella lo que ejerce es la defensa acérrima de grupos mafiosos, delictivos, delincuenciales, que le han hecho bastante daño al Perú. Después de la catástrofe de Pedro Castillo, no han aprendido absolutamente nada. Destruían el Perú sistemáticamente y ellos se mantenían allí, agazapados, salían cuando querían, decían una cosa para favorecer a otros, y lo único que hace ella es ser aliada de delincuentes y también trabaja como una mercenaria. Y esa es la verdad. Ahora, con respecto al medio de comunicación que yo he creado, me costó, Beto, casi año y medio construir un proyecto que hoy ya está saliendo a la luz. Y lo único que hacen ellos es que cuando alguien los menciona, querer destruir, querer operar sistemáticamente con todos sus secuaces que primero defendían a Toledo, luego a Ollanta Humala, luego a Susana Villarán, después a PPK, y así seguiría la lista. Yo creo que lo que ella debe dedicarse es a llevar fruta, a llevar encomiendas y comida y bolsas a todos los que ella asesoraba, porque están en prisión. A 3 de ellos ya están en prisión. ¿Quiénes son? Toledo, Susana Villarán, PPK, que también tiene arresto domiciliario. ¿Trae mala suerte la señora? Parece que sí. Yo le he visto a la señora en Cusco en la segunda vuelta, que ella asesoraba, hacía discursos, cuando yo, por supuesto, he ido a cubrir como todo periodista. Ella salía con una chalina, con un poncho del mismo hotel donde estaba Pedro Pablo Kuczynski. Yo no sé qué estaban haciendo más, porque la verdad ni me compete su existencia, porque para mí la señora es tan, pero tan ridícula y tan insignificante en realidad periodísticamente, que yo no la sigo, no la escucho, hasta que ha hablado de mí, porque necesita hablar de mí para tener un tuit que te rebote. Tú le has dicho en ni el le he Twitter, mencionado jamás. Le has dicho en el Twitter: señora, cree empresa y aprenda a trabajar, pague impuestos, deje de ser esclava de Mome, Villarán y PPK, tenga vergüenza y sangre en la cara. Por supuesto que hay que tener vergüenza. La señora ya es una señora abuela. Por lo menos debería ya en esta edad dedicarse a hacer algo coherente, algo por lo que la puedan recordar con mucha más dignidad, con mucha más hidalguía. ¿No crees que no tiene vergüenza desde las épocas montesinistas haber apoyado a candidatos en la era más corrupta de la historia del Perú? Como Gustavo Miller, ¿no? Como Gustavo Miller, quien le reentregó recibo, la propia señora, esposa, ha dicho: comía en mi casa, desayunaba en mi casa. Lo mismo hacía con PPK, yo le he visto. Entonces, por favor, yo creo que hay que tener dignidad y respeto además por la profesión, porque esa señora es una mercenaria. Es además una empleada de Chicho Mome y todo el tiempo sale como una especie de hiena envenenada a morder desesperadamente a quien dice algo siquiera contra este grupo corrupto socialista que ha destruido el país y todo el Perú lo sabe. Bien, vamos ahora con una información que hemos encontrado y que nos parece realmente relevante en el contexto de esta investigación, porque por si no se han dado cuenta, ya Gustavo Mome y Gustavo Gorriti han pasado de ser investigadores a investigados. Quizás no por la Fiscalía, donde tienen muy buenos contactos, pero sí por la prensa independiente, que empezamos a sospechar que sus privilegios, que sus primicias, que sus maneras de manipular la información a favor de determinados políticos, ¿no?, de chorrear un dato o de adelantarse a lo que la Fiscalía va a hacer, ya no pasan piola. Hemos encontrado que el señor Gustavo Mome viajó a Brasil en enero del 2017, justo cuando estalló todo el escándalo en Brasil. Y esto lo habíamos encontrado hace un par de días. Chicho Mome viajó en enero del 2017 a Brasil, pero la novedad, lo que acabamos de encontrar, es que él no viajó solo. Él viajó acompañado por su abogado, Jorge Muñiz. El abogado Jorge Muñiz Siches, que es, por supuesto, director y fundador del estudio Muñiz, muy prestigioso y muy encopetado, fue congresista de la República en los años 95 al 2000 por el fujimorismo. Ambos viajan juntos a Brasil el 10 de enero del 2017 y ambos regresan juntos de Brasil al día siguiente, el 11. La pregunta se cae de madura.
¿Para qué viajarían dos distinguidos personajes limeños? Bueno, el señor es huanuqueño, pero del mundito de la Beautiful People de Lima a Brasil por 24 horas. Evidentemente no se trataba de un viaje turístico, se trataba de un viaje algo desesperado de Gustavo Mome, que viajó en el exacto momento en que estallan las delaciones premiadas del escándalo Odebrecht en Brasil. ¿Para qué viajó? ¿Qué tenía que coordinar? ¿Qué tipo de acuerdo o negociación tendría que hacer con Barata y con los funcionarios de Odebrecht en Brasil? ¿Por qué se hizo acompañar del abogado Jorge Muñiz? Son preguntas que Gustavo Mome tendrá que responder, sin victimizarse, sin ponerse a llorar, sin mandar a Gorriti a escribir un sabanón de 8 páginas para decir lo que pudo haber dicho en un párrafo. No, no es necesario. Explíquenos, señor Gustavo Mome, qué estaba haciendo usted con su abogado en Brasil por 24 horas en el momento de las delaciones premiadas en el enero del 2017. Nos gustaría saber por qué usted necesita un abogado tan importante como Jorge Muñiz para ir por 24 horas a Brasil. ¿A hablar con quién? ¿A negociar qué? ¿A asegurarse de qué? ¿Para poner qué parche, Chicho? Nos gustaría saber. Bien, vamos a continuar conversando sobre el tema porque el doctor Pacheco Mandujano nos ha dicho que al negársele el material videográfico de la audiencia, se está de alguna manera vulnerando la ley porque es un material que sí se le da a un periodista. Pero al mismo tiempo, la Fiscalía, al entregar este material a Gustavo Gorriti o a Gustavo Mome o a ambos, está incurriendo en delitos. No la Fiscalía, el fiscal José Domingo Pérez. Explíquenos, por favor. Hace 3 semanas, esta diligencia se llevó a cabo exactamente hace un mes, el 4 de abril. Y a los pocos días, en defensa conjunta que ejerzo, presentamos un escrito solicitando una copia del video, porque este fue grabado, ¿no? Y nosotros los abogados necesitamos los videos, porque ahora con el Código Procesal Penal Acusatorio, para nosotros es factible acceder a esos registros para poder ejercer la defensa y elaborar la teoría del caso. José Domingo Pérez, el fiscal que conduce esta investigación, aceptó el pedido y fijó como fecha para la entrega del vídeo el 2 de mayo, es decir, el día martes, hace 2 días atrás. Pero justamente ese 2 de mayo, él dicta esta disposición número 161. Y en esta disposición 161, ¿qué cosa es lo que nos dice? Como quiera que la diligencia se ha llevado a cabo a través del Zoom y con la participación de un ciudadano brasileño en tierra brasileña, entonces, de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal, debemos hacer el pedido a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional para que se pueda hacer la traducción correspondiente. Yo no sé qué traducción, si el señor Barata habló en castellano. Mejor castellano. Se haga la traducción correspondiente y después de ello se fijará una nueva fecha para la entrega. Entonces, 2 cosas sobre el particular. Primero, yo no tengo hasta el día de hoy ese vídeo. Siendo abogado de las partes. Siendo abogado de las partes. Así que, ¿cómo ha salido ese vídeo? Bueno, la señorita Toro tendrá seguramente una referencia, pero no fue video, fue audio. Un audio. Un pedacito grabado así, seguramente con un teléfono. Pero un añadido. Lo que sucedió fue lo siguiente. Yo obtuve el audio porque alguien me lo envía y me escribe que había un interrogatorio a Barata en donde se mencionaba a Gustavo Mome y a Gustavo Gorriti. Más no me da detalles. Cuando escucho el audio, reconozco la voz del doctor Pacheco. Yo le hago la consulta y él corrobora que en efecto hubo una audiencia, pero que él no podía dar más detalles porque 1, no tenía más material y 2, tampoco podía hablar sobre el tema porque es reservado. Pero sí corroboró que era su voz. Sí, efectivamente. Y cuando escuchó, obviamente, era la audiencia y lo reconoció como tal, pero él no tenía más material. O sea, no, yo no tenía nada, no tengo nada. Entiéndase, tan lógico como es, parecía hay que explicarlo con manzanas. Si él tuviera el material, por supuesto que de repente yo lo hubiera escuchado o hubiera dado más detalles. Sí, claro. No había tal material. Y ellos también lo han editado. Por supuesto que lo han editado. Lo han editado. O sea, lo que pasa es que cuando nosotros editamos es malévolo, cuando ellos lo editan está bien. Hay 2 elementos importantes que quiero recalcar, doctor, disculpe. Lo que sucede aquí es lo siguiente.
ellos hubieran tenido el material, hubieran difundido el material como lo han difundido ahora, si no hubiéramos nosotros sacado el audio? Nunca lo hubieran tocado, jamás hubieran puesto algo en el diario de Chicho Mome sobre Chicho Mome, por supuesto, menos en su página que ellos tienen, en donde proliferan una sarta de directrices para destruir a la oposición, a quienes sean inconvenientes. Pero otra pregunta es, ¿cómo es que el fiscal José Domingo Pérez les entregó todo el material audiovisual sabiendo que ponía su cabeza en peligro? Porque el cuestionamiento es directo hacia el fiscal, porque él no podía entorpecer una diligencia de esa manera, o sea, un proceso tan importante, tan serio, exponiéndose a una situación tan complicada para darle el video a Gustavo Gorriti. O sea, ¿quién se expondría a eso? Eso es gravísimo. ¿Por qué? ¿Estamos pagando favores? ¿Está él pagando favores? ¿Está él colocándose para que lo sirvan como escudo después? O sea, eso es grave, ¿no? Gorriti cuestiona la exclusiva de CTV, cuestiona lo que él llama las bombas de humo digital, no sé qué guachafería escribió, pero toda la historia de IDL Reporteros está llena de bombas de humo digital, ¿no? Porque si nos ponemos a mirar, nada es real. Él cuestiona que dice que un medio más pequeño, ¿no?, publica, y luego un medio más grande rebota la información. Y eso lo pone en su crónica, y es lo mismo que podríamos decir de lo que ocurre con los blogs y las webs. Ni siquiera eso podríamos decir, Beto, porque aquí no tengo yo ningún vínculo de nada, y eso también he venido a aclarar. Yo no tengo vinculación con Gres Televisión, ni laboral, ni periodística, ya no, más de un mes. Claro. Y creo que más 2 meses, y luego tuvimos 2 publicaciones, y de allí ya no tendríamos ninguna relación. No la tenemos. Entonces, esta falacia en donde esta señora, bloguera Rosa, ha dicho, yo realmente estoy analizando con 2 abogados denunciarla, porque ella dice que el medio es difamatorio, y aquí no ha habido ningún tipo de difamación de ninguna clase, porque en ningún momento se ha cortado o se ha parchado o se ha alterado un audio, y la prueba es lo que ellos han publicado, que es precisamente lo mismo, solo que es una versión aumentada, una versión completa, porque a él, el fiscal, entendemos que es así, porque ¿quién más tendría acceso al video completo de la audiencia? ¿Quién tiene el permiso precisamente legal para dárselo a una persona que ha sido mencionada en el interrogatorio y que hoy viene siendo cuestionada, y además se publica en el medio cuyo dueño también es mencionado y cuestionado? Entonces aquí es alucinante lo que está pasando. Ellos creen que aquí se están limpiando o haciendo una especie de limpieza facial de lo que está pasando con esta publicación, lanzándonos una serie de epítetos falsos. Es más, se están perjudicando. Se están perjudicando. Doctor, los delitos por los cuales va a denunciar al fiscal Pérez, por favor. Sí, dado el hecho que el señor Gorriti, al escribir este sabanón, como tú muy bien lo has graficado, publica una parte del vídeo que yo no tengo, que no lo tiene ninguno de los abogados. No fui el único que participó en esa diligencia. Hemos sido varios. Claro. Ninguno de nosotros lo tenemos, precisamente por esta disposición de José Domingo Pérez, pero lo tiene Gorriti. ¿Quién es el único que puede haberle entregado a Gorriti este vídeo? José Domingo Pérez. Tiene que ser José Domingo Pérez. O lo otro es el propio Barata, que también tiene sus nexos y sus accesos a la Fiscalía en el Brasil, a la Procuraduría General. Yo tengo vivo en el recuerdo, Beto, y tú también lo recordarás, en una conversación familiar en la que Patricia del Río, cuando trabajaba en radioprogramas, le dice a su familia: me voy a retirar de este chat, pero antes les digo que yo converso todos los días con el mejor fiscal del Perú, que es el señor Vela Barba, y yo siempre coordino con él para ver el tratamiento periodístico que le vamos a dar a los medios probatorios. O sea, Vela Barba le entregaba a esta señora Patricia del Río medios probatorios en el ámbito de una investigación privada. Y aquí ocurre a ella y también al señor Gorriti, que era, como tú lo has manifestado, el único que tenía
acceso a esa información, es decir, los abogados que participaban en esas investigaciones eran notificados vía IDL Reporteros. Sí, claro. Tengo que pensar, lógicamente, que acá ha pasado exactamente lo Rosa mismo. María Palacio, no nos olvidemos que el tuit más madrugador del día del allanamiento a Alan García, que termina con su suicidio, ¿de quién es? De Rosa María María Palacios, que Así es. dice, prisión preventiva para Alan García. Quería ver cómo se veía escrito. Así ¿A qué es. hora? A las 6 de la mañana, cuando los fiscales seguían durmiendo. Efectivamente. Entonces, filtrar, y es la única persona, José Domingo Pérez, el que debe haberlo hecho, no hay otra Ni persona. siquiera es con fines periodísticos. No es con fines Con una periodísticos. venganza dirigida a periodistas que están cuestionando y mencionando a personas involucradas con Odebrecht por la boca misma de Jorge Barata. Entonces, ¿qué delitos se han cometido aquí? Hay varios delitos. Primero, abuso de autoridad de parte del fiscal, por utilizar el poder que él tiene en el ejercicio del dominio de los medios probatorios en una investigación que es reservada para entregársela a un periodista Con sus periodistas. y negársela a los abogados que participamos en el proceso. Segundo, como tú has manifestado muy bien, si se tratara de Philip Butters, el que fuera nombrado, Prisión preventiva. ya estaría en este momento pidiéndose prisión preventiva. Con chaleco, así. Allanamiento en Sí, una hace rato. televisión. José Domingo Pérez tendría que haber dispuesto mínimamente, ya hace un par de semanas por lo menos, el inicio de diligencias preliminares para investigar esas relaciones entre los señores Gorriti y Mome En con su Barata. canal, como él dice, en su canal. Pero no lo ha hecho. Omisión de ejercicio de la función fiscal. Y luego, el hecho de favorecer con el uso de información privilegiada a un periodista con fines no periodísticos, sino vengativos. Y además es una venganza absurda. Este señor, señor Gorriti, señor Mome, ustedes han hablado en ese sabanón de mí, dando además una serie de imprecisión de datos, y no me voy a referir al conjunto de falacias que ustedes han dicho sobre mí. Y además necesitan a dos personas, porque le escribe otra persona, una tal Romina Mela. O sea, necesitan a dos personas para escribir en contra mía. Bueno, esos no son fines periodísticos, esos son fines vengativos. En lugar de atacarme a mí, que es lo más fácil, responda usted más bien cuáles eran las relaciones que tenía con el señor Barata. Yo como abogado estoy ejerciendo la defensa de mis patrocinados y estoy realizando la investigación dentro de ese proceso de investigación preparatoria. Yo construyo la teoría del caso y soy libre constitucionalmente para poder formular las preguntas que sean necesarias. No me ataque a mí, porque este es un ataque al ejercicio de defensa. Matar al mensajero. Clásico de ellos. Y esta es una violación a un derecho Los humano malos mío. somos nosotros, es decir, la información no, sino que los malos son los ¿Qué mensajeros. debía yo recibirla y no difundirla? Claro. No decir nada, guardarla. No, dársela a Gorriti. Morirme de miedo, por favor. Claro. No va a pasar jamás. ¿Qué va a pasar después? Van a pedir mi detención preventiva, como hicieron con otros abogados. Señor Gorriti quiere asustarme. Señor Gorriti, en la década de los 80, cuando yo era estudiante universitario en la ciudad de Huancayo, yo puse el pecho para pelearme con Sendero Luminoso, al que usted en esa época defendía. Usted no me va a venir aquí a dar lecciones de moral, ni tampoco me va a venir a asustar. Yo he tenido la muerte cara a cara y no le tengo miedo a usted. Así que responda cuáles son las relaciones que usted y su amigo Mome tenían con Barata. No me ataquen a mí. Muy bien, el tiempo nos ha vencido. Gracias, doctor. Gracias, Claudia, por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a hacer una pausa.